Bueno, ya estamos en nuestra última parte del vídeo de planos y vamos a hablar hoy de la posición relativa. Ya lo habíamos hecho con la recta y hoy lo vamos a ver con los planos. La posición relativa puede ser entre dos tipos de cuerpos, entre plano y plano o entre una recta y un plano. Aquí vamos a tener varias posibilidades. Entre plano y plano podemos tener que ambos planos sean el mismo, o sea que decir que como que uno está contenido en el otro y viceversa, porque son exactamente el mismo plano, que sean paralelos, que eso ya en la parte 1 dijimos más o menos una previa de cómo se hacía, de pi1 es paralelo a pi2, y que los planos simplemente se corten en una recta, que es lo que se llama la recta intersección de dos planos, que sería más o menos esto. Y entre la recta y plano tenemos también otras tres posibilidades. Que el plano y la recta se crucen, es decir, que sean secantes. Que el plano sea paralelo a la recta R, es decir, que R es paralelo al plano pi. O que la recta esté dentro del plano, es decir, que R está contenido dentro de pi. Bueno, cuando hablamos de la recta y el plano hay que tener en cuenta varias cosas. Vamos a hacer el dibujo para ilustrarlo. Si yo tengo una recta que, por ejemplo, esté contenida, o sea, paralela al plano, esta recta va a tener cierto vector director, ¿no? Y el plano, a su vez, va a tener un cierto vector normal. Que este, como es un vector libre, lo podemos traer aquí abajo y seguiría estando bien puesto. Entonces, no vemos que si la recta está contenida en el plano o es paralela a este, siempre al tú tener el plano, da igual que la recta sea así, así o así, siempre el vector normal va a formar 90 grados con este, pues sí. Entonces, para identificar estos casos hay que saber si el vector normal del plano y el vector director de la recta son perpendiculares. ¿Cómo hacíamos eso? Recordemos producto escalar. Si a mí se me ocurre hacer el producto escalar de esto, tendría que ser el módulo de n por el módulo de VR por el coseno del ángulo que forman. Este es el importante. Como se es 90, coseno de 90 es 0 y todo esto sería 0. Entonces, para hacer el producto escalar, usábamos las coordenadas, o sea, lo de primera coordenada de uno por primera coordenada del otro, más así sucesivamente, hasta llegar a la z. Esto al final nos tiene que dar 0. Entonces, y ahí podemos identificar estos dos casos. En caso de que esto no se cumpla y el producto escalar de estos dos no dé 0, no son perpendiculares y solo es la única opción que nos queda. Que se corten. Bueno, para ejemplificarlo tenemos esto. Hallar la posición relativa entre esta recta R y este plano pi. Sacar el vector normal del plano es bastante fácil. Simplemente hacer 2 menos 1 y cuidado, ¿quién es la z? Es 0z, 0. ¿Y quién es el vector director de la recta? Aquí se complica un poquito porque está en forma implícita. Por lo tanto, habría que tomar dos puntos A y B y el vector que los une, es decir, este, sería el vector director de la recta, porque tienes un punto A aquí, un punto B que son parte de la recta R, entonces este vector que los une es un vector director de la recta R, ¿no? Entonces, punto A dando valores. X igual a 3, por ejemplo, para que sea 3 más y igual a 3, por lo tanto, y es 0. Y aquí 0 menos z igual a 5, nos queda z igual a menos 5. Y para el punto B, tomamos, por ejemplo, x0, para que y nos dé 3, y sea 3 menos z igual a 5. Entonces la z, si la pasamos aquí, nos va a dar menos 2. Entonces sacamos el vector AB, que va a ser el vector director de nuestra recta. 0 menos 3 menos 3. 3 menos 0 son 3. Y 5 menos 2 menos 5, menos 2 menos 5 serían 3. ¿Y qué va a pasar con esto? Que como es un vector director, en este no nos importa el módulo, sino la dirección que lleve. O sea que podemos simplificarlo dividiendo entre 3. Porque como vector director nos sirve este o el que tú quieras, mientras tenga la misma dirección que no sentido.
Entonces, ya tenemos el vector director de la recta, que vamos a poner en azul, aquí. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿son perpendiculares? Vamos a ver. 2 por menos 1, menos 2. 1 por menos 1 son menos 1. Y esto por 0 es 0. Por lo tanto, esto va a dar menos 3, que es distinto de 0. Por lo tanto, como el producto escalar es distinto de 0, no lo son. Por lo tanto, podemos descartar que sean paralelas y podemos descartar que sean el mismo plano. Entonces, se van. O sea, el plano no contiene a la recta R ni es paralelo a esta. Por lo tanto, nos queda solamente la última opción. Se cortan. ¿Que quieres hallar el punto de corte? Pues entonces tendrías que tomar el punto común de aquí a aquí, aquí y aquí, que vendría siendo resolver el sistema. Y menos 1 igual a 5 y 2x menos y más 1 igual a 0. No voy a resolverlo ahora sencillamente porque se me va a ir el tiempo, pero bueno, las soluciones de este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas sería el punto de corte. Ahora, para este segundo ejemplo, le he hecho algunos cambios a propósito a la recta para probar el punto. Vamos a ver. Vamos a estudiar la posición relativa. Sacamos el vector director de la recta, que ahora como está en paramétrica es mucho más fácil, y nos da menos 1, menos 2, 0. Y el vector normal al plano nos queda 2 menos 1, 1. Ahora, vamos a preguntarnos si son perpendiculares. Sacamos el producto escalar de uno y el otro. 2 por menos 1 son menos 2. Menos 1 por menos 2 son 2. Y esto por 0 es 0. Por lo tanto, esto no va a quedar, esto se va. Y 0 es igual a 0. Entonces tú dices, sí son perpendiculares. Pero ahora se nos abren dos casos. Que esté contenido o que sea paralelo. ¿Cómo lo sabemos? En caso de que la recta estuviese contenida, todo lo que incluye la recta también está incluido en el plano, incluyendo todos los puntos de la recta. Por lo tanto, si se me ocurre tomar un punto de esta recta y meterlo en esta ecuación y se confirma la ecuación, significa que la recta está contenida, porque los puntos de aquí valen también para acá. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a tomar un punto de R, vamos a llamarlo P, que puede ser este de aquí. Menos 5, 1 y 0. Y vamos a meterlo en esta ecuación. 2 por menos 5, menos 1 más 1 es igual a 0. Pues va a ser que no, porque esto nos queda menos 10 es distinto de 0. Por lo tanto, como no hay un punto de aquí que también esté en el plano, es imposible que la recta esté contenida. Por lo tanto, solo nos queda la posibilidad de esto. Entonces concluimos que R es paralelo a pi. Ya estaría. Para estudiar ahora la posición relativa entre un plano y otro plano, que le podemos llamar pi1 y pi2, para estudiar la posición relativa de estos dos planos, tenemos que ver más o menos el dibujito. En caso, tenemos aquí los tres posibles casos, que sean paralelos, que sean el mismo, o que se corten en algún lado, ¿no? Vamos a ver cómo son sus vectores normales. Vamos a ponerlo en azul. Esto es n1 y esto es n2. No vemos que si son paralelos, el vector n1 va a ser proporcional al vector n2, que puede valer más, es decir, puede tener mucho más módulo, pero va a seguir siendo proporcional, es decir, sus coordenadas van a ser proporcionales. Esto nos lleva a que un plano vendría siendo el otro multiplicado por algún número. Y lo mismo va a pasar aquí. Aquí n1 va a ser proporcional a n2. Y ya vamos a ver cómo diferenciamos estos casos. Entonces, tendríamos que sacar los vectores normales y hacer este estudio de ver si son proporcionales o no. En caso de que no lo sean, por ejemplo, te queda una cosa así. Que los vectores normales van cada uno por su lado y los planos sencillamente se cortan en una recta, que se llama la recta intersección de dos planos. Por ejemplo, nos dicen que estudiemos la posición relativa de estos dos planos.
Entonces vamos a sacar los vectores normales de cada uno. ¿Quién será n1? 3, menos 1 y 5. ¿Y quién será n2? 6, menos 2 y 10. Entonces, para verificar si sus coordenadas son proporcionales, es que esto tiene que estar multiplicado por un número que me dé esto. Por lo tanto, si yo hago esta división término a término, me tiene que dar lo mismo. Esto es un medio, esto es un medio, y esto, efectivamente, también es un medio. Por lo tanto, los vectores son proporcionales. Y ahora, ¿cómo sabemos si son el mismo plano o un plano paralelo? Recordamos que la ecuación del plano tenía esta D al final, esta letra D hermosa que está aquí. ¿Qué nos dice esta letra D? Realmente esto es como en una función. Si tú tenías una cosa de este estilo, eran exactamente la misma gráfica, solo que una estaba una unidad levantada de la otra, por culpa de este término independiente. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí el término independiente nos marca lo levantado, por decirlo así, que está el plano. Entonces, estos dos planos, para que sean exactamente el mismo, este término independiente tendría que cumplir la misma constante de proporcionalidad que cumple esto, para decir que lo hemos multiplicado por el mismo número. Vamos a hacerlo. Menos 1 entre menos 7, obviamente no da un medio. Por lo tanto, el término independiente es diferente para ambos planos. Es decir, que hay una separación entre ellos, aunque sus vectores normales son el mismo. Por lo tanto, podemos concluir que son paralelos. Porque uno está, en este caso, sería 6 unidades más abajo que el otro. Uno estaría más o menos por aquí en el menos 1 y el otro estaría muchísimo más abajo en el menos 6. Menos 7, perdón. Si a mí por ahí se me ocurre ahora cambiar el menos 7 por un menos 4, ahí sí podríamos decir que esto, como cumple siempre la misma constante de proporcionalidad, vemos que si la multiplicamos esta por 2, nos da esta. 3, 6, 3x, 6x, menos y, menos 2y, 5z, menos 10z, menos 2, menos 4. Por lo tanto, pi1 es exactamente igual a pi2. Son el mismo plano. Pero imagínate que ahora se me ocurre a mí cambiar de este 10z por un 3. Por ejemplo, para cambiar pi2. Ya cambia esta respuesta, evidentemente. Y sacamos los vectores normales. ¿Qué nos queda? 3 menos 1, 5. ¿Y aquí qué nos queda? 6 menos 2 y 3. ¿Qué va a pasar ahora? Si yo hago la constante de proporcionalidad aquí, me va a dar aquí un medio y aquí 5 tercios. Por lo tanto, hay una de las coordenadas que rompe la constante. Es decir, que n1 no es proporcional a n2. Y entonces, eso no quiere decir que los planos no están ubicados de forma ni paralela ni coincidente. Por lo tanto, se cortan en una recta. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es esa recta? ¿No decíamos que nosotros podíamos poner la forma implícita de una recta como intersección de dos planos? Entonces, ¿qué me está queriendo decir, Iván? ¿Qué me está queriendo decir? Si yo tengo estos dos planos y sabemos ya que se cortan en una recta, que no son el mismo ni paralelos, yo puedo tomar estos dos planos que me hacen la intersección, porque es lo que quiero, la recta intersección, y tomarlos como que son la ecuación implícita de la recta. Efectivamente, esta sería la recta intersección de estos dos planos. Y pues hasta aquí nuestro vídeo de planos. Espero que haya servido para algo, sinceramente. Hasta luego.